Hola, yo soy Manuela. Y yo soy Cheri. Bienvenidos a un episodio más de Ciclos y cambios. Hoy están notando algo diferente. Cambiamos el set. Bueno, queremos que, les tenemos una sorpresa. Realmente hemos organizado algo durante ya que 3 días diferente y le metimos mucho amor a este set, al proyecto. Queremos que ustedes también lo vean, lo tengan en cuenta. Y este va a ser el espacio donde van a venir algunos de ustedes a contarnos sus historias, sus traumas, sus chistes, Experiencias. sí, todo lo que ustedes nos quieran decir. Y recuerden que tenemos la sesión que vamos a dejar el email por acá, ¿ok? Nos pueden enviar su historia para leerla a las personas que quieren que sea anónimo y no quieran meter rostro ahí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Cheri? El tema de hoy es sobre el peso y cómo eso afecta en nuestras vidas, en nuestra autoestima, en nuestra salud mental, sobre todo porque muchas veces recibimos comentarios que afectan el cómo nos sentimos y pueden hacernos sentir muchísimo peor. Totalmente. Es que del peso hay muchísimo que decir, pero nos vamos a enfocar en cómo los comentarios externos de otras personas pueden hacer que tu autoestima se vea afectada. Porque además del tema de salud, que es muy importante, además de que tú seas consciente de tu propia salud, tú te empiezas a dar cuenta o empiezas, digamos, a verlo desde una línea poco sana el tema de tu peso cuando escuchas comentarios de otras personas hacia ti, hacia tu cuerpo y cuando esto se repite constantemente, ¿no? Claro. Y en mi caso es algo completamente genético. Desde, desde que nací siempre he pesado súper poquito y me ha costado subir mucho de peso. Entonces, claro, todo el tiempo recibía comentarios como de que si no comía, que porque era tan delgada, si tenía algún trastorno y pues nada de eso. Simplemente toda la vida he sido así y me costó aceptarlo porque decía, ¿por qué no puedo subir de peso? Porque las personas me dicen este tipo de cosas, porque no puedo estar en un peso más saludable, pero ya con el tiempo logré entender que no es mi culpa y no es algo que yo pueda cambiar porque ya es algo 100% genético. Es chistoso, no eso. Es chistoso porque el episodio de hoy lo trajimos porque tenemos un contraste muy grande. Ustedes pueden ver, Cherry es más joven que yo, eh, es, ha tenido una experiencia de vida completamente diferente y mi experiencia con el peso es del otro extremo. O sea, mi melliza también es así como tú, la misma contextura, es delgada, súper atlética, tiene un metabolismo, puede comer pizza todas las noches y jamás, jamás va a engordar. Es algo que wow, amo. Y en mi caso, mi metabolismo era un poquito diferente y yo me empecé a dar cuenta de que yo tenía sobrepeso cuando yo estaba como a los 11 12 años, ¿sabes? Según yo en mi cabeza me veía bien. Yo en mi cabeza era que todavía no me había formado, o sea, yo no sé qué pasa, pero yo a los 12 me veía curvita. No, o sea, si a ti te pasó, si sea normal, pero pues yo me veía en el espejo normal, no me veía la otra parte de... No, pero es que uno a los 12 años no es consciente como tal, porque se supone que una niña de 12 años no debería estar pensando en ese tipo de cosas, como que tengo unos kilitos de más, debería subir más peso, no me siento cómoda con mi peso y luego es como la sociedad que te inculca como estas cosas y ahí es cuando tú dices, debería subir, no me siento cómoda, entonces... Sí, y es chistoso porque cuando tú lo dices, tiene sentido. O sea, es normal que una niña de 12 años no piense en eso, pero nosotras a los 12 años empezamos a pensar eso. Y eso que era una generación, entre comillas, con un poco más de restricción a la pantalla. Hoy en día las niñas crecen con Instagram, con TikTok, con un montón de contenido que no deberían haber, de hecho, Sí, ahí. Y nosotras crecimos con las revistas del 2000. yo no. Bueno, tú no. Mira, 4 años, ¿sí? Eh, yo crecí con las revistas del 2000. Ella siempre, paréntesis, ella tiene una camarita digital que me dijo, es una cámara súper antigua. Yo le dije, tengo una cámara vintage como de los años 1900. Y ella, eso lo usaba yo. Me iba sacando una camarita digital, pero de las nuevas, de las últimas que se usaron. Y yo, Y yo, Marichis, yo tengo una en el closet. ok. Bueno, 4 años de diferencia. En fin, el punto es que crecimos, las de mi generación, con las revistas de los 2000, que era una moda donde estaba, estaba bien ser muy, muy, muy delgado. Y a mí siempre me pareció muy lindo el cuerpo esbeltosas, tipo europeo, o sea, nuestro top.
pero tú lo veías por todo lado. Disney Channel, todas las artistas eran delgadas en ese momento. Cristina Aguilera. Todas las modelos también, las de Victoria's Secret. O ¿Tú sea, has visto a Kate Moss? la he escuchado. Sé que he visto su cara, pero no me Sí. acuerdo. Ella era como el estándar en esas épocas. Imagínate, imagínate. Entonces uno siempre como aspiraba a ser como ellas. Así no te lo digan, como tú. Hola, yo soy Manuela. Y yo soy Cherry. Bienvenidos a un episodio más de Ciclos y Cambios. Hoy están notando algo diferente. Cambiamos el set. Queremos que, bueno, les tenemos una sorpresa. Realmente hemos organizado algo durante ya que 3 días diferente y le metimos mucho amor a este set, al proyecto. Queremos que ustedes también lo tengan en cuenta. Y este va a ser el espacio donde van a venir algunos de ustedes a contarnos sus historias, sus traumas, sus chistes, sus Experiencias. Sí, todo lo que ustedes nos quieran decir. Y recuerden que tenemos la sesión que vamos a dejar el email por acá, ¿ok? Nos pueden enviar su historia para leerla a las personas que quieren que sea anónimo y no quieran meter rostro ahí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Cherry? El tema de hoy es sobre el peso y cómo eso afecta en nuestras vidas, en nuestra autoestima, en nuestra salud mental, sobre todo porque muchas veces recibimos comentarios que afectan el cómo nos sentimos y pueden hacernos sentir muchísimo peor. Totalmente. Es que del peso hay muchísimo que decir, pero nos vamos a enfocar en cómo los comentarios externos de otras personas pueden hacer que tu autoestima se vea afectada. Porque además del tema de salud, que es muy importante, además de que tú seas consciente de tu propia salud, tú te empiezas a dar cuenta o empiezas, digamos, a verlo desde una línea poco sana, el tema de tu peso cuando escuchas comentarios de otras personas hacia ti, hacia tu cuerpo, y cuando esto se repite constantemente, ¿no? Claro. Y en mi caso es algo completamente genético. Desde que nací siempre he pesado súper poquito y me ha costado subir mucho de peso. Entonces, claro, todo el tiempo recibía comentarios como de que si no comía, que porque era tan delgada, si tenía algún trastorno y pues nada de eso. Simplemente toda la vida he sido así y me costó aceptarlo porque decía, ¿por qué no puedo subir de peso? Porque las personas me dicen este tipo de cosas, porque no puedo estar en un peso más saludable, pero ya con el tiempo logré entender que no es mi culpa y no es algo que yo pueda cambiar porque ya es algo 100% genético. Es chistoso, no eso. Es chistoso porque el episodio de hoy lo trajimos porque tenemos un contraste muy grande. Ustedes pueden ver, Cherry es más joven que yo, eh, es, ha tenido una experiencia de vida completamente diferente y mi experiencia con el peso es del otro extremo. O sea, mi melliza también es así como tú, la misma contextura, es delgada, súper atlética, tiene un metabolismo, puede comer pizza todas las noches y jamás, jamás va a engordar. Es algo que wow, amo. Y en mi caso, mi metabolismo era un poquito diferente y yo me empecé a dar cuenta de que yo tenía sobrepeso cuando yo estaba como a los 11, 12 años, ¿sabes? Según yo en mi cabeza me veía bien. Yo en mi cabeza era que todavía no me había formado, o sea, yo no sé qué pasa, pero yo a los 12 me veía curvita. No, o sea, si a ti te pasó, si sea normal, pero pues yo me veía en el espejo normal, no me veía la otra parte de... No, pero es que uno a los 12 años no es consciente como tal porque se supone que una niña de 12 años no debería estar pensando en ese tipo de cosas, como que tengo unos kilitos de más, debería subir más peso, no me siento cómoda con mi peso y luego es como la sociedad que te inculca como estas cosas y ahí es cuando tú dices, debería subir, no me siento cómoda, entonces... Sí, y es chistoso porque cuando tú lo dices, tiene sentido. O sea, es normal que una niña de 12 años no piense en eso, pero nosotras a los 12 años empezamos a pensar eso. Y eso que era una generación, entre comillas, con un poco más de restricción a la pantalla. Hoy en día las niñas crecen con Instagram, con TikTok, con un montón de contenido que no debería de haber, de hecho, Sí. ahí. Y nosotras crecimos con las revistas del 2000. Yo no. Bueno, mira, 4 años, ¿sí? Yo crecí con las revistas del 2000. Ella siempre, paréntesis, ella tiene una camarita digital que me dijo, es una cámara súper antigua. Yo le dije, tengo una cámara vintage como de los años 1900. Y ella, eso lo usaba yo.
Me iba a sacar una camarita digital, pero de las nuevas, de las últimas que se usaron. Y yo, Y yo, Marichis, yo tengo una en el closet. y yo, ok. Bueno, 4 años de diferencia. En fin, el punto es que crecimos, las de mi generación, con las revistas de los 2000, que era una moda donde estaba, estaba bien ser muy, muy, muy delgado. Y a mí siempre me pareció muy lindo el cuerpo esbelto, o sea, tipo europeo, o sea, nuestro top. Pero tú lo veías por todo lado. Disney Channel, todas las artistas eran delgadas en ese momento. Cristina Aguilera. Todas, todas. Las modelos también, las de Victoria's Secret, o ¿Tú has sea, visto a Kate Moss? la he escuchado. Sé que he visto su cara, pero no me Sí. acuerdo. Ella era como el estándar en esas épocas. Imagínate, imagínate. Entonces uno siempre como aspiraba a ser como ellas. Así no te lo digan, como tú tienes tanta sugestión, tú asocias bonito con ese referente que tienes. Sí. Entonces, en mi caso, crecimos así. Entonces, para mí lo bonito era ser delgado. Pero yo solamente empecé a verlo así cuando empecé a recibir comentarios por mi cuerpo. Y empecé a recibir comentarios con mi cuerpo como a los 11, 12 años. Imagínate, o sea, apenas en la transición de convertirme en mujer. O sea, apenas No, en mi caso empezó desde los 9 años. desde los Desde 9. los 9. Porque, bueno, es que a mí me cambiaron de colegio y en ese colegio las niñas eran súper pesadas. Entonces yo llegué a los 9 años y desde como mi segunda semana de clases empezaron con los comentarios de cosas que yo no había notado. Entonces ahí fue como cuando yo empecé a pensar y yo decía como, tienen razón. Entonces desde ahí empezó todo mi problema. Y era algo como que yo me sentía mal porque comía y siempre he comido saludable, me he alimentado súper bien porque mis papás siempre estuvieron pendientes de mi alimentación, pero yo no entendía en ese momento que no era mi culpa y que yo no tenía absolutamente nada que ver con eso, pero los comentarios, y no solo de mis compañeras, sino muchas veces los comentarios vienen de familiares, que a Ok. pesar de que ellos no lo digan con intención o tal vez como para que tú mejores algo que yo en mi caso no lo puedo mejorar, pero yo estoy segura que no lo hacían con mala intención, simplemente como que, ay, debería subir más, entonces yo como, ya lo sé. Y claro, ahí empezó todo el problema, me empezaba a sentir mal, los problemas de autoestima, los problemas pues, con mi salud mental en esas épocas, porque imagínate, empezó desde los 9 años hasta que, menos mal, mi mamá y pues yendo a las terapias con la psicóloga, me hicieron entender que no estaba mal, que no era mi culpa, que yo no estaba así porque quisiera o porque no me alimentara bien. Simplemente así nací, así es mi contextura, no se puede cambiar y ya entendí que está completamente bien. Pero fue un proceso de años. Y hay algo que tú dijiste que me tocó mucho, que fue el sí, tienen razón. Es como desde tan chiquita, el chip fue como, sí, ellos tienen razón, la visión o la programación que ellos tengan de mí, tienen razón. Y no debería ser así, o sea, no tendría que ser así que una niña de 9 años esté pasando por tanta inseguridad, dolor en espacios. Y a veces no es la intención, porque es la familia al final lo que tú Sí, decías, pero igual eso marca, porque cada que entras a un salón con ellos, la sala, uno piensa en eso. O sea, el comentario cuando uno está a esa edad y uno no tiene claro. las herramientas para discernir, se queda contigo. Claro, y no es porque quieran hacerlo para que tú te sientas mal. Simplemente son comentarios al aire que a veces decimos, me incluyo porque muchas veces somos imprudentes o sin darnos cuenta, tal vez lo decimos como con buena intención. Ya mejoré eso. Pero cuando yo era chiquita sí sé que a veces decía como que cosas que yo. Entonces, sí, hay que evitar hacer ese tipo de comentarios. Si, o sea, si tú sabes que es algo que la persona no puede cambiar, de hecho, yo creo en la ley de los 3, 5 segundos, no 5 me segundos. acuerdo, que es cuando tú le vas a decir a alguna persona, algo a una persona, antes ponte a pensar y dices, si esa persona puede cambiar ese defecto En 15 en, segundos. ¿no era 5? Creo que eran 5. Ok. Si esa persona no puede cambiarlo en 5 segundos, bueno, defecto no, tal vez eh, Está mal arreglar la está ropa, el más, diente. exacto. Entonces, si no lo puede cambiar en 5 segundos, mejor no lo digas, porque es algo que puede afectarle en su autoestima o tal vez ya se había dado cuenta y
a lo mejor le hiciste sentir peor. Total. Yo ahí tengo como, ¿qué te puedo decir? Mi opinión respecto al tema, porque es verdad, pero yo sí siento que estamos perdiendo un poco esa empatía de las amistades reales, que es tocar lo humano, que es tocar lo que a veces es incómodo y es tocar lo que nos hace seres humanos, que es ser vulnerables. Entonces yo pienso que si es un amigo tuyo que tú quieres, que tienes la confianza para hacerlo, no le hagas el comentario. Si a ti te preocupa su salud, o sea, primero identifica, listo, lo quieres, ¿qué te preocupa? Su salud, no su peso, no cómo se ve, sino el rendimiento cardíaco que va a tener, que pueda hacer ejercicio, que su futuro no se vea afectado por las decisiones que está tomando en su presente. Entonces, háblalo con él, háblalo con ella Y de la mejor manera. de la mejor manera. O sea, lo mismo que hablamos la vez pasada con las amistades, hay que cuidar mucho la vulnerabilidad. Y porque al final es la confianza que tú estás depositando en esa persona y que ella está depositando en ti. Entonces, háblalo, pero desde un punto chévere, con mucho amor, lo más Sí. honesto posible y no se vayan tanto a lo superficial, Y con sino, todo el tacto ajá, posible, de la manera más cariñosa, porque pues no sabes si la persona en ese momento está pasando por un mal momento debido a esto, entonces hay que tratar de hablar esos temas con mucho amor. sí, exacto. Como Manuela y yo nos decimos las cosas como que No y tenemos sabemos a esa veces cómo. confianza, pero no sabemos cómo decirlas, pero siempre es que para mí es muy bonito porque tenemos pocos meses de amistad, pero tenemos esa confianza de decirnos las cosas como, oye, esto y esto y esto, o pasa esto, entonces ahí es como, Total. sí. Sí, y una regla que nos pusimos, y de hecho yo le agradezco mucho a Cherry, siempre le digo como que es muy linda, y eres muy linda su personalidad, o sea, ustedes la ven, ella es muy dulce, así como se ve, ella es con la gente, con las personas. Eh, Incluso ella me había dicho que quería tener un peluche, Lo del peluche fue idea mía. y así es. Eh, y nuestra regla es, desde que empezamos el podcast del proyecto, siempre vamos a decirnos las cosas, es como lo primero que nos dijimos fue, nunca tengas miedo de decirme algo que te molesta, algo que podamos hacer mejor, porque la intención es que nos sintamos bien, siempre. Claro, siempre decirnos las cosas con honestidad, obviamente no de manera irrespetuosa o con la intención de criticarnos, no, eso no, simplemente para mejorar. Exacto. Entonces, de la misma manera con el peso, porque tú no sabes si esa persona ya ha escuchado, lo más probable es que ya haya Claro. escuchado comentarios sobre eso. Uno se ve todos los días. Exacto, y eso era lo que a mí me pasaba. Yo decía, ¿por qué me lo repiten? Sí, obviamente yo tengo un espejo en mi casa, yo me veo todos los días, yo estoy consciente de la situación, ¿para qué repetírmelo todos los días? Sí, es como si no te diste cuenta, o sea, te levantas y pasas por todos los espacios de tu casa y nada, y llegas a la reunión familiar y te lo dicen y es como que, oh, Sí. qué sorpresa, o sea, no sabía, pero no lo decimos desde el seno, o sea, de nuevo sabemos que nos lo dicen con cariño, ¿ok? En mi caso fue un poco diferente, porque yo te lo juro que yo me veía al espejo y yo me veía normal, eso le dicen dismorfia corporal. Corporal. Yo me veía re normal, yo regia, o sea, a los 12. Pero mis tíos son un amor. Mi mamá, digamos que es familia tradicional, de las familias antiguas grandes. Mi mamá es la más joven de los 8 hermanos. Mi mamá va a cumplir 67 el otro año. Entonces, la diferencia de edad con mis tíos es muy grande. Entonces, ellos, como la cultura de antes era un poquito machista, ¿sabes? Es con amor, es con cariño. Yo siento que es la manera en cómo se comunican, no sé, con las sobrinas. Te lo juro que yo podía llegar a un lugar y lo primero que me decían, el primer comentario, tengo muy presente juro, era como que, ay, mija, ¿cómo está de gordita? ¿Cómo está de rellenita? No, Comentarios imprudentes. pero era, o sea, antes de decirte hola, antes de decirte cómo estás, Exacto, y es algo que, no lo sé. primero, yo siento que de pronto es el nervio de querer romper el hielo, pero amigo, pero amigo, Claro. obviamente ya cuando te veían y te decían, ay, estás más delgada, pues uno ahí sí ya, uno ahí sí ya es diferente, pero entiendo que funciona de la misma manera. Sí. Entonces, pero sí, entonces fue un proceso te lo juro que yo pensaba que estaba bien, hasta que empecé a escuchar un montón y un montón de comentarios y el cambio de las personas, del trato de las personas, eso también te hace, no sé si a ti te pasó, no sé si poner fotos,
tranquilo. Después vemos. Eso lo vemos en edición, lo hablamos con nuestro editor. Sí, pero yo sí vi el cambio al trato de las personas. Lo que uno veía en las películas, a mí me pasó. Yo lo experimenté porque yo era la niña que tenía sobrepeso, que tenía la falda larguísima de monja, y atrás de eso mamá me hizo el corte de honguito, como hasta los 6. Y yo decidí, porque me vi Chihuahuas de Beverly Hills, decidí hacerme el corte de la señora. Yo amo esa película. Yo también. Pero entonces yo iba con el pelo corto, a mí. Yo parecía un niño. Una vez me cambiaron de fila, no es mentira, pero me dieron una patineta. Todavía la tengo. A mi hermana le dieron un castillito. Y le dieron una patineta. Pero era buena, era de las que tenían 2 rueditas. Ok, mejor que el castillito, es más entretenido. O sea, te lo juro, yo no sé qué me pasaba. Yo me quería pintar, porque era el corte de la señora, el corte con una mota de las que estaban de moda. Como Horrible. como las de... ¿Cómo era? Emo. Como los de emo. ¿Y te lo querías pintar de qué color? Yo me cogía con una pincita. Mira que a mí no me tocó esa época, pero he visto mucho en TikTok y he visto fotos antiguas de mi familia y sí sé, más o menos. Tú me dices de mi familia y te juro que yo me siento en los años. No, apenas son 4 años de diferencia, no es mucho, pero para mí sí. Por favor, pero uy, no, se me dieron ganas de llorar de la risa. De verdad. Sí. Yo te lo juro que no sé qué nos pasaba, no sé qué me pasaba por la mente. Me quería pintar el mechón rojo. No. Menos mal no lo hice, nunca me dejaron. No, imagínate. Pero yo veo las fotos y te lo juro que yo me parecía a Justin Bieber moreno. Yo después te Te faltaba pintarte el pelo de rubio. horrible. Después te lo muestro, de verdad. Yo quiero ver. Sí, no sé si las pongo una foto por acá, en serio, de verdad. Y en mi pubertad, yo siento que mi pubertad, Dios me amó, gracias a Dios, de verdad. Y fue el cambio, mi tía. ¿Tú cómo te diste cuenta? O sea, listo, a raíz de comentarios de las personas. Digamos que cuando yo me di cuenta, yo vi que las personas estaban más preocupadas por mi salud. Por ejemplo, mi tía fue muy linda, ya vive con nosotras, me regaló la cita para ir a que me colocaran unos balines para el peso. Y hay gente que dice que no funciona, a mí me funcionó. A nosotras nos daban esencias florales para la ansiedad, porque en mi caso era un poquito más de ansiedad, de gestión de emociones. Entonces los balines como que presionan en ciertos puntos específicos y eso te ayuda. Tras de que te mandan una dieta, me mandaron una dieta, era una dieta diferente por cada semana, más 30 minutos de ejercicio al día, sí o sí. Entonces una semana te quitan lácteos, me acuerdo que me quitaron las frutas por el dulce, el maní, la otra semana te quitan el arroz por completo, o sea, te iban variando. Y hay metas. Entonces la primera semana me acuerdo que bajé 3,5 kilos. En la primera semana. Sí, pero es porque ella me explicó, cuando tú estás en sobrepeso es mucho más fácil para ti bajar de peso que una persona normal. Entre más te acercas a tu peso ideal, es más difícil perder ese peso. ¿Qué? No sabía. Entonces, Ya sé. sí. Después de la primera semana, yo siento que fue como, ok, veo resultados. En la segunda veo resultados, en la tercera me gustó y en la tercera me obsesioné. O sea, porque vi el cambio físico, mental que había tenido también, porque tú te vuelves más dinámico, o sea, entre más te mueves más, ¿sí me hago entender? Sí. Sientes que te fluye más. Y yo siento que de ahí, derecho es otra historia, pero cuéntame tú, ¿cómo fue ese proceso para ti? Bueno, en mi caso no era mucho como que dietas ni nada, simplemente mi mamá tratando de darme más comida y pues como nosotras estábamos conscientes de que no era culpa mía ni porque tuviera algún tipo de trastorno o algo así, lo que mi familia hacía era subirme la autoestima a 1000. A 1000, la psicóloga también me decía como que tú eres divina, tú eres preciosa. Y tengo una tía que la amo mucho. Se casó en estos días. Sí, se casó ayer. Antes de ayer. Casi. Ella siempre me decía, tú eres perfecta para ser modelo, deberías ser modelo. Y siento que eso me ayuda mucho porque ella siempre me lo decía. Entonces, era como una de las cosas que yo decía, ok, me puse a ver las modelos y me di cuenta que teníamos como un tipo de cuerpo parecido. Entonces eso como que también me ayudó un poquito y obviamente mi familia siempre me decía, tú eres divina, no le hagas caso a lo que te dicen las personas, que
lo importante es que tú sabes que no sufres de ningún tipo de trastorno. Tú sabes que así eres, que no es tu culpa, que estás haciendo, que estás dando todo de ti para poder estar en tu peso ideal. Entonces, eso también me ayuda porque mi mamá me decía, no tienes alguna enfermedad, simplemente así naciste. Entonces, yo me fui como metiendo eso en la cabeza y yo decía, ok, ya no lo puedo cambiar, lo que tengo que hacer es aceptarlo y tratar de mejorar lo máximo la autoestima. Y entonces, algo que a mí, cuando ya yo estaba como en 10 de 10, yo decía, soy una modelo, pero algo que a mí me afectó fue que en el colegio hubo, bueno, lo que siempre me afectó más que todo fue el colegio, porque en el colegio las niñas eran muy pesadas, decían unas cosas horribles, pero una niña que era mi amiga, se supone que era mi amiga, se puso a decir por todo el colegio que yo tenía problemas de, no me acuerdo si era anorexia o bulimia, pero total que empezó a decir esas cosas y yo como, no es cierto. Entonces obviamente eso me hizo sentir mal porque decía, en serio parezco una persona que sufre de algún tipo de trastorno y ahí otra vez me empecé a preguntar ese tipo de cosas como que, ¿será que sí? ¿Será que? Entonces me afectó un poquito y esta niña fue de la que hablé en el episodio pasado de lo de las amistades. Ay, no, es que ella me cae muy mal. Ella nos hizo la vida imposible. Entonces me dijeron como que no, ella me dijo esto, como que haya esparcido esas cosas. Y yo, Claro, te da muy duro, pero ok. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Qué sientes que te dio muy duro? O sea, discúlpame si de pronto es una pregunta muy sensible. ¿Tú sientes que te afectó el que ella dijese estas cosas o que viste que de pronto algunas personas le creyeron o no le creyeron? ninguna de las dos. ¿Sabes? O sea, bueno, personalmente me afectó como que yo pensé en esos momentos, ¿será que me parezco a una de esas personas? O sea, porque yo decía, parece que tengo algún trastorno, pero eso no fue mucho lo que me afectó. Realmente lo que me afectó es que era mi amiga. Entonces yo, como una persona que sabe que yo no, ¿cómo sería? O sea, es que déjame y pienso. Que tú eres muy empática y tú tratas a las personas como humanas, ¿sabes? O sea, no vas a hacerles de verdad daño, Ya, cosas con las que tú sabes ya que son pensé. feas. Ya me organicé. Lo que a mí más me afectó fue como que yo le contaba mis cosas a esa niña, ella sabía más o menos, bueno, más o menos porque tampoco era como que yo contara al 100% mis cosas, pero ella sabía que eso me afectaba. Ella sabía que a mí no me gustaba que me dijeran esas cosas y aún así, luego de ser mi amiga por tanto tiempo, igual fue y se lo dijo a todo el mundo. Y eso fue lo que a mí más me afectó porque decía, ¿por, ¿por qué? Si yo nunca dije nada así sobre ella. Y yo sabía cosas que a ella le molestaban o que a ella le afectaban y jamás me puse a decirlo después de que dejamos de ser amigas. Y eso fue lo que a mí más como que me Ese fue dolió. el choque más duro. Sí, ya como que el problema con mi peso pasó a segundo plano y lo que a mí me afectó fue eso. Y claro, pues hablando de la autoestima, eso, como que yo pensaba, ¿será que otra vez me empecé a ver mal o ese tipo de cosas? Después de que ya había superado más o menos ese problema, porque ese problema lo superé hace poquito, hace como 2 años, año y medio, que yo fui que caí en cuenta y dije, ok, yo lo superé por completo, porque pues antes sí, ya lo había aceptado y como que había aprendido a vivir con eso, pero superarlo al 100% como hace 2 años o año y medio. Wow. Es que lo que hablábamos del episodio pasado, sorry que hagamos tanta referencia, pero es que de verdad Todo esa está era, conectado. sí, todo es perfecto. Sí. Esa es la frase de Manuela, todo es perfecto. Y es cierto, pudimos. Sí. Después les contamos detrás de cámaras. Pero yo pienso que tú siempre has sido un ser humano decente. Y ¿Cómo eso así? puede sonar con moralidad, que tienes moral, ¿sabes? Y tienes claro quién eres tú, tus principios, y no es como, tú entiendes que te sientes mal, pero jamás es como que la ira ni el cólera te atrapen, ni te, o sea,
Ok, creo que ya te entendí. Ejemplo, tú identificas que no te sentiste bien con esta persona ni con lo que hizo, pero jamás ni por un segundo se te pasó por acá como de, ok, me voy a vengar. O sea, no como que me voy a vengar. O sea, voy a ser sincera. Voy a ser O sea, sincera. no con eso, sí. No con eso, pero sí me daba mucha rabia y o sea, yo era como que... "Uy". Obvio. Pero claro, hubo un momento, de hecho, en el que me puse a hablar con mis amigas y sí como que dijimos, ay, tenemos que hacer algo porque no se puso a decir este montón de cosas porque no solamente fue de mí, también de mis amigas. Pero al final pues ya se quedó así. Pero no es que vaya a decir que no soy vengativa ni nada y voy a decir, ay, sí, no, Es porque a mí sí me da rabia las cosas y yo como que, que ay. aquí no se trata de mentir por No, convivir. no voy a mentir por Ok. convivir, la verdad. Pero sí, Pero eh, igual, eso no quita el punto. Eres un ser humano decente y moral, la verdad. O sea, yo no te veo así como que, plan malévolo, no. Pero, no, pues bueno, cosas vemos. no, o sea, sí en un momento me dio mucha rabia y yo dije, me voy a vengar, pero al final yo dije, ¿ya qué? Exactamente. Lo soltaste, ¿sí me entendés? Y hoy en Claro, día, sí, como que se lo dejo al karma. tienes la capacidad de soltar y no te cargas con eso, o sea, no tienes ningún tipo de peso con eso, ¿se me va a entender? Y hoy en día aquí lo estamos hablando y también. Ya es con esto, ay, una de las cosas que a mí me gusta del podcast y la razón por la que lo hago es porque siento que aquí ya me libero de las cosas, como que con esto ya dejo ir el tema, como que ya es un peso menos contándolo. Es un desahogo. Sí, es como para desahogarnos aquí. Es Contamos lindo. nuestros traumas. Yo quiero que la gente, o sea, a mí me han preguntado mucho que cuál era la razón de por qué habíamos creado el podcast. Incluso ayer me encontré a alguien en la iglesia y me dijo, bueno, ¿y cuál era el propósito? Ujú. Ok, le iba a responder. Eh, Nosotras siempre lo pensamos desde el crecimiento personal y yo sé que es un tema muy amplio cuando uno lo dice, se imaginan un universo de libros, un universo de... Sí, pero es de las experiencias que nos pasaron que realmente nos ayudó a crecer. O sea, que me ayudó a crecer como persona, que aprendí, en qué soy mejor persona, por qué soy mejor persona, qué herramientas saqué y cómo salir realmente de esa situación en mi contexto, porque el contexto de cada persona es diferente. Pero entonces como ver todo lo que hay detrás, cómo se conecta a lo que somos hoy en día. Básicamente ese es nuestro propósito del podcast. exactamente. Y bueno, yo decidí entrar al proyecto de lo del podcast. eh, Más que todo fue por eso. Yo dije, bueno, lo voy a tomar como algo para desahogarme y ya contar cosas que tal vez nunca me atrevía. Por ejemplo, este tema para mí era súper, no, yo no lo hablaba con nadie más que mi mamá y mi familia cercana, ni siquiera con mis amigas. Ellas están enteradas, pero como que súper por encima. Entonces yo siento que aquí ya tengo más confianza y puedo soltar esas cosas. Es verdad. No, y siento que hemos hablado un poquito de todo. Es que me gusta también, porque es que somos amigas. Entonces nos regamos, charlamos un poquito de todo, Y hacemos decimos como chistes. que Ajá. esto nos puede servir para el podcast. Sí, pero quiero que si ustedes lo están viendo y se quieren enfocar un poquito más en el tema del peso, es, en resumen y en contexto, lo que he aprendido de estos 10 años, 10 años, de mis 12 a mis 22, es enfócate en tu salud, prioriza tu salud, ¿ok? No solo en el cómo te ves, sino para mí, cuidar de ti es una especie de agradecimiento hacia Dios y hacia el universo, porque al final tienes un cuerpo sano, tus pulmones respiran, tu corazón late diario y es lo que te mantiene vivo. Entonces, cuidar de tu cuerpo, ¿ok? Imagina Claro. que tienes, esto me lo dijo una vez una psicóloga, no con el peso, pero se aplica la herramienta. Imagina que tú tienes un mini humano, bueno, eso también lo dijo otro bachelor, pero imagina que tú puedes separarte de ti mismo y verte en tercera persona, ¿sabes? Como que tu alma sale de tu cuerpo y tú tienes la capacidad de decidir qué acciones va a tomar ese humano. ¿Listo? Tú tienes que llevarlo hacia las mejores herramientas. Entonces, tú te separas y decides por él y dices, ok, tienes que hacer esto, tienes que hacer ejercicio, tienes que levantar temprano. Y la verdad es un poco más fácil, ¿ok? Se te facilita. Y lo otro es si tú estás pasando por algún tipo de obsesión o algún tipo de... No me gusta la palabra trastorno, la verdad. Yo lo viví, yo lo entiendo completamente.
busca algún tipo de persona que muchas veces no pensamos que es un problema, porque creemos que sí nos está ayudando a vernos mejor y no pensamos que es un problema. Pero la culpa, después de años, igual queda, puede seguir existiendo. Entonces busca algún tipo de ayuda profesional, o conversarlo con tu familia o un círculo que tú sepas que te va a entender y no te va a hundir más. Sí, y también para agregar, si conocemos a alguna persona que está pasando por algún tipo de problema, evitemos los comentarios si no les aportan, porque no saben cuánto puede afectar un comentario de ese tipo, porque a mí muchas veces me afectaron cuando yo decía, ok, me siento mejor, un comentario y ya, perdía todo lo que había avanzado. Entonces, si eso no le suma a la persona o es algo que mm, creemos que en lugar de hacerla sentir mejor puede afectar todo lo que ha trabajado, evitemos decirlo porque Totalmente, sí. totalmente. Y a veces esto va a sonar un poquito feo porque estamos acostumbrados a que sentimos que decir estás más delgada, en mi caso, o en tu caso decir subiste un poquito de peso, porque a mi hermana le pasa que se emociona cuando le dicen eso. Sentimos que es algo bonito y que va a hacer sentir bien a la otra persona, pero muchas veces cuando no hemos usado formas sanas de llegar a eso, en nuestra cabeza puede ser como que, me veo linda, me está funcionando, ¿sabes? Y sé que lo hacen desde una buena intención, pero puede de una u otra manera hacernos apegarnos más a esos métodos poco sanos que estamos utilizando. Y cuando te hablaba del cambio de las personas, es real. En mi caso lo experimenté cuando vacaciones del colegio, terminó terminamos las vacaciones de verano, ahí fue cuando tuvimos la dieta, llegué y obviamente llegué con un uniforme nuevo porque había bajado peso, entonces le cogían acá. Me acuerdo que incluso el vicerrector del colegio me dijo como que, ay, te veo más tallada. Y yo, sí, gracias. Y teníamos una salida de la típica de verano de Confandi Calima, que todo el mundo iba a hacer en vestido de baño. Y me acuerdo que era mi primera y esa era mi meta. Y yo me obsesioné. Hacía voleibol, hacía porrismo, yo fui porrista, educación física 2 horas adicional y llegaba del colegio a mi casa a hacer aerozumba. ¿En serio? Sí, y además salía a trotar el parquecito al lado. Entonces fue muy bien y yo me di cuenta de que mi contextura es, no me gusta decirlo, porque me decían, es que tú eres maciza. Y yo, Ay, no. horrible, horrible comentario. Eh, pero vi el cambio y la verdad se me gustó, vi el cambio. Sí, sí, la gente te trata como, no sé, es diferente. Con más Sí. empatía. Princess Treatment, Mm, algo pues así. no sé, como creo que en TikTok le dicen pretty privilege, algo así. Sí, pero igual Pues, como estaba en el trance todavía, no, ok. no me agrego, tampoco es feo. Pero bueno, gracias por vernos. Ese Eso fue fue el todo. episodio de hoy. Sí, es un tema que antes no me atreví a hablar y estoy feliz de poder contarlo por fin. Y espero que muchas personas que de pronto estén pasando por eso les pueda servir de algo o, no sé, de pronto les haga sentir mejor. Gracias por la confianza Igual, y por gracias a compartir. ti. Recuerden que si ustedes quieren compartirnos algo, lo que sea, algún ciclo y cambio que hayan tenido en su vida, pueden enviarnos su historia a este correo, ¿ok? Donde vamos a estar leyendo, o sea, sus historias nos inspiran. Y si quieres salir, si quieres venir aquí a contarlo, es un espacio seguro para todo el mundo, no solo para nosotras. Súper bienvenidos. Y si no, lo leeremos. En anónimo, Ujú. por el Como te correo. sientas cómodo. Recuerden que vamos a estrenar episodio en nuestro canal todos los viernes. Sin embargo, ustedes pueden verlo con más de 24 horas de anticipación por el canal del CEPA todos los miércoles en YouTube, miércoles a las 10 p.m. de la noche.